Vamos a entrar en la sexta parte de nuestra serie, Un verdadero discípulo de Jesús. Y hoy día vamos a hablar acerca de la vida aceptable, la vida agradable, la vida aceptable delante de Dios. Vamos a regresar a nuestro texto que es Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Por tanto, decía Jesús a los judíos que habían creído en él, que si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y quiero recordarles, hermanos, que esos dos versículos están conectados el uno con el otro. Y en base a esta conexión quiero decir lo siguiente: no todos los creyentes llegan a conocer plenamente la verdad. Y tampoco todos los creyentes llegan a ser verdaderamente libres. Y si no pueden decir amén, digan ouch, pero es la pura verdad. Porque hay una condición interpuesta aquí por el Señor. Jesús dijo, si ustedes permanecen, si ustedes continúan en mi palabra, entonces recién allí serán verdaderamente mis discípulos. Y es a los verdaderos discípulos que Jesús les hizo ambas promesas. Ahora, ¿creen ustedes que es algo deseable llegar a ser un verdadero discípulo de Jesús? Una pregunta estadística. ¿Qué es lo que abunda, qué es lo que más hay en el mundo? ¿Creyentes o discípulos? Creyentes. Ok. ¿Quiénes son entonces los que van a conocer experimentalmente la verdad y llegar a ser verdaderamente libres? Solamente los verdaderos discípulos, no solamente los que creyeron en Él, sino que también continuaron viviendo sus vidas en la palabra. Ahora, hemos dicho que existe un claro, un definido propósito, fin u objetivo en el discipulado. ¿Cuál es? Lucas, el capítulo 6, en el versículo 40. El discípulo no es, superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, instruido, preparado, entrenado, todo que complete su aprendizaje será como su maestro. Otra vez vuelvo a formular la misma pregunta. ¿Creen ustedes que es posible ser como Jesús, vivir como el maestro? Es gloriosamente posible. Pensar, orar, creer, ministrar, agradar al Padre diariamente como Jesús. Pero todavía hay muchos cristianos que no piensan que es posible ser o vivir como Jesús ahora, aquí y en este mundo. Probablemente la mayoría de personas que van a una iglesia no cree que en algún grado, en alguna medida o nivel sustancial puedan llegar a ser como Cristo en esta vida. Y debido a esto, mucho de lo que se predica y acepta es una aceptación generalizada de que no somos como Él y que nunca llegaremos a ser como Él. Y aunque, bueno, lo amamos, hacemos lo mejor que podemos y no estamos esperando mucho. Y el problema con esta equivocada creencia, lo que ha producido es que hay mucha gente que cree en Jesús, pero que no cree que posiblemente en algún momento lleguen a parecerse a Él en esta vida. Por eso ni siquiera lo intentan. Entonces el abismo de diferencia entre Jesús y nosotros es enfatizado una y otra vez, y en realidad están perdiendo de vista el llamado del Señor. Entonces lo que están haciendo simplemente con esta actitud es admitir la derrota, porque su pensamiento es, bueno, voy a seguir pecando, voy a seguir fallando, voy a seguir arruinándolo todo, aún me voy a ceder a la carne y no voy a alcanzar el grado de espiritualidad que yo debiera. No hay manera de escapar de todo esto. Y esta misma idea negativa y mentirosa es reforzada por los demás que piensan así al decir, ya ves, tú también eres como yo. Porque nadie es perfecto. Esta es la triste realidad. Y todos dicen, amén. Y lamentablemente, todos juntos así celebran la derrota. Y esto es triste, es paupérrimo. Y toda esta trama mentirosa está diseñada para no esperar mucho de ti o de mí. Eso es apuntar demasiado bajo. Sin embargo, la verdad es que es absolutamente posible que tú y yo seamos como Cristo en esta vida. Ese es el punto de ser un discípulo. Ahora, en el discipulado, nunca vamos a llegar a ser superiores a nuestro Maestro Jesús, pero sí podemos llegar a ser perfeccionados, perfectos, completados, completamente desarrollados, maduros, hasta el punto en que nos parezcamos a Él. ¿Recuerdan ustedes cómo lo coloca la Biblia amplificada? Lucas 6:40 en la Biblia amplificada dice, un pupilo no es superior a su maestro, pero todo aquel que esté completamente entrenado, reajustado,
restaurado, enderezado y perfeccionado, será. Esto es enfático. Será. Esto es positivo. Será. Esto es definitivo. Como su maestro. Entonces, cuando tú llegas a atravesar este proceso, obviamente al final de la línea de producción, si se puede decir así, vamos a llegar a ser como Jesús, porque Jesús estaba hablando verdades absolutas. Ahora, ¿cuándo es que se supone que esto va a empezar a ocurrir? ¿Cuando lleguemos al cielo? No. Dicho proceso arranca apenas naces de nuevo, crees en Él y luego te vuelves un discípulo. Entonces, vemos ahí que se supone que ahora tú te pareces más a Jesús que cuando naciste de nuevo. Hemos avanzado. ¿Cuántos hemos llegado? Ninguno ha llegado, pero estamos avanzando. Como alguien dijo, puede que hoy día no hayas caminado 1000 millas, pero si has avanzado 1 kilómetro, estás mejorando. Bien, vamos a regresar a Efesios el capítulo 4, el versículo 13. Y aquí el apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos, este es algo que está puesto delante de nuestros ojos, hasta que todos lleguemos. Cuando dice lleguemos, está hablando de una meta real, no ficticia, alcanzable, posible, deseable, mejor, preferible. Repitan conmigo, lleguemos. Esto es todo inclusivo para todos los discípulos, hasta que todos lleguemos. ¿Es posible llegar? Amén. Hasta que todos lleguemos a la verdadera madurez humana, la plenitud de la personalidad que no es menos que la altura estándar. Hemos hablado acerca del estándar, de la propia perfección de Cristo, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y la plenitud que se encuentra en Él. Gloria a Dios, hemos sido llamados a esto. Ahora, obviamente que sí, hemos sido llamados a esto y es posible que lo alcancemos, si no, no nos lo hubiese dicho. Sin embargo, las generaciones de creyentes que nos han precedido nos han dicho justamente lo opuesto de lo que está escrito, lo opuesto de lo que salió de los labios del Señor Jesucristo, lo opuesto de lo que salió de la pluma del apóstol Pablo. Y siempre nos proyectan la siguiente imagen, ¿no? Jesús, aquí arriba. Y el creyente, aquí abajo. Una gran brecha insaltable. Una distancia que es imposible recorrer. Sin ninguna posibilidad de que tú o yo podamos ser, aunque sea un poquito como Él en esta vida. Y esas no son solamente más que mentiras predicadas desde los púlpitos. Mentiras que nos roban la semejanza a Cristo. Ya hemos visto lo que las Escrituras dicen. Por eso, hermanos, no nos vamos a dejar robar por las tradiciones de los hombres. O permites que la tradición humana invalide la palabra de Dios, o sencillamente nos deshacemos de las tradiciones de hombres que se apartan de la verdad. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a escoger? Vamos a escoger obedecer al maestro que nos dijo, si ustedes permanecen en mi palabra. Yo escojo quedarme con la palabra y desecho toda tradición. Yo escojo quedarme con la palabra y permanecer en ella. Veamos Efesios 4:13 en otra traducción, The New Living Bible o The New Living Translation. Esto está hablando de un proceso. Esto continuará hasta que todos, noten ustedes que la elección de Dios y que la provisión de Dios es todo inclusiva, no nos deja a ninguno afuera. Todo depende de si es que todos vamos a responder. ¿Están ahí o no? La provisión está hecha, la respuesta ya depende de ti y de mí. Dios hizo su parte y espera que tú hagas la tuya. Hasta que todos lleguemos, repito, ¿es posible llegar? Claro, si no la palabra no introduciría el término lleguemos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de nuestra fe y de conocimiento del Hijo de Dios y que seamos maduros en el Señor, la madurez es completamente alcanzable, y que lleguemos a la altura del estándar completo y la plena medida de Cristo. Entonces acá se nos está diciendo, si está escrito, existe, es real, tenemos una base segura sobre la cual pararnos y operar. Hasta que todos lleguemos, o sea que es posible que tú y yo podamos alcanzar el estándar completo y la plena medida de Cristo. Obviamente, donde nos encontramos en ese momento, ninguno de nosotros da la talla. Amén. Entonces, un razonamiento lógico, un razonamiento que conecta los puntos, nos va a decir que tanto tú como yo necesitamos ser cambiados. ¿Necesitamos cambiar?
¿Cuánto? ¡Un montón! Yo el primero. Y lo sabemos bien. Sin embargo, con la ayuda del Espíritu Santo, usando la materia prima de la palabra de Dios, es totalmente posible cambiar, seguir cambiando y seguir siendo cambiados hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese es el propósito de Dios para con nosotros. Y ese es nuestro llamado. Obviamente, en el mundo espiritual, nada es automático. Todo es intencional. Repitan conmigo. En el mundo del espíritu, nada es automático. Todo es intencional. Dios necesita de mi cooperación. Amén. Entonces, es totalmente posible mejorar, cambiar. Y ese es nuestro llamado. Y dicha meta va a requerir de parte nuestra muchos cambios. Y no es algo que se alcanza de la noche a la mañana. Por eso hay que permanecer en la palabra. Así que la perfección en Cristo no se obtiene de un día para otro. Se los voy a decir al estilo de Jesús. Hagan que les penetren bien estas palabras. Es triste ver a algunos que ante la idea de tener que cambiar algo que no está bien en sus vidas, simplemente se horrorizan, ¿no? Se enojan, se ofenden, se ponen a la defensiva, levantan sus escudos, ¿no? Alzan sus barreras defensivas y te preguntan, ¿acaso en alguna manera posible estás sugiriendo que yo tenga que cambiar lo que soy? A lo cual tenemos que responderles definitivamente, enfáticamente, rotundamente, completamente, necesitas cambiar lo que eres. Porque en lo que eres ahora hay un montón de cosas en las que no eres como Cristo. Y eso nos incluye a todos nosotros en el cuerpo de Cristo. La mayoría necesitamos cambios mayores para llegar a ser como Él. Y recuerden otra vez a lo cual Dios nos llamó y a lo cual Dios nos predestinó ahí en Romanos el capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Estamos hablando del Hijo de Dios. Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y tenemos que ser históricamente correctos, porque la Biblia dice que en el principio era el Verbo. O sea, desde la pasada eternidad, si se puede decir así, Él era el Verbo eterno. Pero en un momento histórico, el Verbo eterno decide descender, introducir al escenario humano, y el Verbo, al encarnarse, se convierte en el unigénito. Él era el único Hijo de Dios en toda la tierra. Pero después de ir a la cruz, después de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, Él se convirtió en el primogénito entre muchos hermanos. Esto es el hermano mayor de la familia de Dios, el primer nacido de nuevo. Jesús fue el primero en resucitar espiritualmente, pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz, y fue el primero en recibir un cuerpo glorificado. Ese es nuestro hermano mayor. Entonces, por eso se le llama a Él el primogénito entre muchos hermanos. Una pregunta, ¿Jesús se avergüenza de llamarte a ti y a mí hermanos? Absolutamente no. Y Dios tampoco se avergüenza de llamarse Dios de nosotros, porque tenemos un pacto con Él. Entonces, Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, ¿qué clase de hermanos? La respuesta es sencilla. Analiza, ¿qué clase de familia? Hermanos como Él, como el primogénito, parecidos a Él, conformes a su imagen, con un mismo Padre, con un mismo origen, con una misma naturaleza y un mismo destino. Jesús, como hombre resucitado y glorificado, es el Hijo primogénito de Dios. Y nosotros ahora, aquí y en este mundo, también somos hijos de Dios. Somos los hermanos menores de Cristo. Y así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y lamentablemente la tradición ha reemplazado todo esto con ideas humanas que degradan a los seguidores de Cristo. En vez de levantar a la iglesia, las tradiciones de los hombres la reprimen, la rebajan y nos alejan de la sublime meta de llegar a ser
como el maestro, como nuestro hermano mayor. Entonces lo que tenemos que hacer es sencillo. Tenemos que descartar, tenemos que desechar las tradiciones humanas y levantar la palabra de Dios y permanecer en ella. Esta es la ruta para que tú y yo seamos más como nuestro Señor. Este es el objetivo, el propósito de nuestra vida, de nuestra existencia, llegar a ser como Él y para que podamos actuar como Él en todo. Él es perfecto en todo lo que Él hace. Él siempre hizo la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren esto en sus vidas? Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que de manera intencional estamos siendo entrenados para eso mismo y eso requiere que permanezcamos en comunión con Él, con su palabra y que andemos con Él y que hagamos lo que se requiere para que tú y yo miremos las cosas como el Señor las mira y hagamos las cosas como Él también las hace. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque hemos hablado acerca de nuestra necesidad de cambiar. Pero cuando comenzamos a cambiar porque permanecemos en la palabra, permanecemos en el propósito, en el plan, el objetivo y en el proceso, entonces la palabra de Dios comienza a interactuar con nosotros por el poder del Espíritu Santo. Y cada día, aunque sea en un porcentaje de 1%, no sé, en un mes mejoramos en 1%, nos parecemos más a Jesús, pero la gente se va a dar cuenta y nos va a leer porque somos cartas abiertas, somos epístolas leídas por todos los hombres, escritas por Dios. Aún Él no ha terminado de escribir. No sé en qué capítulo esté Dios escribiendo el libro de tu vida, ¿no? Quizás todavía en el primer capítulo, no sé, nos falta bastante para llegar a ser como Cristo, pero cuando la gente nos vea a nosotros imitando al Señor, haciendo las cosas como Él, hablando como Él, comportándonos como Él, no reaccionando, sino respondiendo con dominio propio, cuando ellos vean que hemos llegado a pensar, a creer y actuar como el Señor Jesús y a ministrar como Él, la gente va a reconocer al Señor. Y en el libro de Hechos vemos que los apóstoles hicieron, los vemos haciendo ellos las obras de Jesús como también las hizo Jesús. Eso fue tremendo. Y la Biblia dice que los líderes religiosos reconocieron que ellos habían estado con Jesús. Ustedes saben que en Antioquía fue a los discípulos que se les empezó a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque estaban viendo algo de la vida de Cristo en ellos. Y no es algo que se ganaron gratuitamente, ¿no? Ellos actuaban como Cristo. Entonces, ¿qué había pasado? Ellos habían avanzado en el proceso y en varias cosas se habían vuelto como el Señor. Eran parecidos a su hermano mayor. Y si eso estuvo disponible para ellos en aquellos días, también está disponible para nosotros aquí, ahora y en este mundo. O sea, no hay razón por la cual nosotros tengamos que proyectarnos al pasado y pensar, bueno, Pedro, Pablo, Juan, Santiago y todos ellos. No, la misma palabra y el mismo Espíritu Santo que estuvieron obrando en ellos también operan en nosotros. El discipulado sigue en operación y sigue produciendo los mismos resultados. Gloria a Dios por eso. Entonces, en aquellos días ellos tuvieron al Maestro a su alrededor, pero después de su resurrección, el Maestro empezó a morar en ellos. Y nosotros también tenemos al Maestro morando en nosotros 24/7. Aquí, ahora y en este mundo. Entonces, estamos en un entrenamiento. ¿Qué intenso es? Es 24/7, las 24 horas del día, 7 días a la semana. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos como el Maestro. Vamos a Romanos capítulo 12, por favor. Voy a leer los 2 primeros versículos. Eso es tremendo. El apóstol Pablo escribe por inspiración del Espíritu Santo. Dice, así que hermanos, les ruego. Noten ustedes que aquí se apela a nuestro poder de elección. Pablo sabe que esto no puede ser forzado, tiene que ser voluntario, pero él ruega. ¿Por qué? Porque Él conoce lo que hay al otro lado de nuestra decisión. Yo te digo, hermano, es mejor para ti, coopera con Dios, colabora con Él, permítele a Él acabar la buena obra que empezó en ti. Es cierto, la Biblia dice, fiel es el que nos llama, el cual también lo hará, pero el que llama también tiene que responder. ¿Están ahí o no? Entonces, ya Dios tuvo misericordia de nosotros y Él apela, ¿no?, a nuestro poder de elección. Les ruego por las misericordias de Dios. Y habiendo enviado a Jesús, habiendo muerto por nosotros, habiendo ascendido, después de haber traspasado los cielos y haber entrado en el lugar santísimo y haber obtenido eterna redención por nosotros, después de todas esas misericordias por las cuales, por su gracia, tú y yo tenemos la salvación disponible, en base a todo eso, se nos dice que respondamos, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable.
otra traducción dice aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y luego dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, como es buena, agradable y perfecta. Entonces lo que se nos está diciendo acá es que nuestra vida como seguidores y aprendices del Señor Jesucristo debe ser vivida ofreciendo nuestro cuerpo y todo nuestro ser a Él de una manera que sea agradable o aceptable delante de Dios. Entonces, si hay una manera agradable o aceptable, como se menciona aquí, entonces también hay formas que son desagradables e inaceptables delante de Dios. Por ejemplo, esta mañana ustedes están sentados en sillas que fueron hechas para alcanzar cierto estándar, ¿no es así? Y si dicho estándar o norma no se respeta al momento de su fabricación, ¿tú crees que va a poder soportar tu peso? Te quedarías, aterrizarías en el suelo, sentado por supuesto. Entonces nosotros como personas vivimos bajo ciertos estándares. O sea, tenemos, por ejemplo, un código de vestimenta, un código o estándar de vestimenta apropiado para cada ocasión. Porque ninguno de nosotros viene el domingo al servicio de la iglesia, ¿no?, como se levantó de la cama. De ninguna manera. O sea, ¿creen ustedes que sería aceptable, apropiado, agradable que yo les predique en pijama? I don't think so. Pienso que no. Porque tenemos cierto estándar para salir a la calle, ¿no? Nos peinamos, nos ponemos zapatos, pantalón por supuesto. Pero no solamente en la vestimenta tenemos estándares, los tenemos en cada área de nuestras vidas. Y dichos estándares van a determinar lo que nosotros haremos y lo que no haremos, lo que permitiremos y lo que no toleraremos. Ahora, ¿de dónde conseguimos dichos estándares? De diferentes fuentes, ¿no? ¿Cómo es que tú asumiste, cómo es que tú abrazaste dichos estándares? ¿En base a qué has establecido en tu vida lo que vas a permitir y lo que vas a tolerar? Por ejemplo, ¿no?, todos tratamos de mantener nuestra casa con cierto grado, cierto nivel de limpieza, ¿sí o no? Una pregunta, ¿cuántos de ustedes hacen limpieza profunda cada día en su casa? Nadie. Once a week, una vez a la semana, 2 veces al mes, bueno, no sé. Pero eso significa que hay cierto nivel de suciedad que permitimos o toleramos y hay otro que simplemente no permitimos. ¿Están ahí o no? Ok. Te vas a un cumpleaños, no llegaron todos los invitados, pero trajeron una mega torta de chocolate. Así que ya te comiste 2 pedazos de torta de chocolate, ¿no? Pero te comes 2, no te comes 9. O sea, ¿de dónde obtenemos estos estándares? De una variedad de lugares, ¿no? Pero la Escritura nos está diciendo a nosotros claramente que no nos conformemos a este mundo. En otras palabras, no permitan que el mundo les dicte ni les imponga sus estándares. Y lo que el mundo a nuestro alrededor nos está vendiendo, o lo que ellos están diciendo, es que todo lo que ellos hacen está bien. O sea, todo lo que aparece en las películas hechas por Hollywood, todo lo que aparece en las series, todo lo que aparece en televisión, en los medios, pareciera ser que es normal, que es la regla, que es el estándar, que es aceptable. Es decir, para ellos no hay ningún problema con su estilo de vida, con sus costumbres y con su conducta, porque todos lo hacen, porque es generalizado. Hay estándares generalizados en este mundo. Pero no debemos olvidar que el hombre caído se encuentra en rebelión contra Dios. La Biblia dice que la mente carnal es enemistad contra Dios. O sea, para ellos su estilo de vida está bien, para ellos es agradable, es aceptable, pero no para Dios. Más bien, para Él es totalmente desagradable. Y eso es cierto. Satanás es el inventor de los bajos estándares. Y también el inventor de 0 estándares. Y hermano, te lo tengo que decir porque es la palabra de Dios. Cuanto más bajas tus estándares, más bajo irás y simplemente allí no hay fondo. Y quiero decirles que este mundo
El mundo en el cual estamos viviendo no ha mejorado en esos últimos 50 años. Porque la gente ha bajado sus estándares en todo lo que ven, en todo lo que oyen, en todo lo que leen, en todo lo que piensan, en todo lo que hablan. Por supuesto también en todo lo que comen y en lo que permiten en sus casas, en lo que permiten que sus hijos hagan, los lugares que les permiten ir y a las amistades que ellos les permiten mantener, etcétera, etcétera. Entonces, un estándar no es solamente aquello en lo cual tú te paras a favor, sino que también es aquello que tú toleras o permites en tu vida. Algo que tú permites o toleras que ocurra. Y quiero decirles esto, y esto es revelación. Y la tolerancia es el primer paso hacia la conformidad. Cuando la palabra de Dios te dice, no te conformes. Por eso la Escritura nos dice a nosotros que somos verdaderos discípulos de Jesucristo, que no nos conformemos a los bajos estándares de este mundo. Allí no hay semejanza a Cristo. Todo lo contrario, ellos viven y actúan como su padre, el diablo. Y hermano, sea lo que tú permitas, simplemente te vas a volver más parecido a ello. Quizás sea algo que tú en tu mente actual, tú no te permitirías, nunca lo harías. Pero si lo toleras, tomas un paso para convertirte en ello y vivir en ello, ¿no? De repente, es como hace años nos fuimos a Moyobamba y ahí hay los baños termales. Entonces, tú cuando metes el pie, ¡ay! ¡Quema! ¿No? Pero te dicen tranquilo, ¿no? Take it easy, tómalo con calma. Te sientas ahí, entonces primero pones el pie, se acostumbra el pie, luego bajas un poquito más hasta que estás todo sumergido y ya te acostumbraste, ¿no? Y eso es lo que está pasando con nuestro mundo. Se han acostumbrado a los bajos estándares. Pero el mandato del maestro sigue siendo que sus seguidores no se conformen a este mundo. Es decir, no permitas que el mundo te dicte, te señale o imponga sus estándares de modo que se vuelvan tuyos, de ninguna manera. Y no porque el mundo diga que está bien, o porque es popular, generalizado, porque es aceptable, o porque todos lo hagan, significa que está bien para ti. Porque tú eres un creyente, tú eres un verdadero discípulo que se encuentra en medio de un intenso entrenamiento para ser como el maestro. No existen retrocesos en la vida cristiana. Entonces, ¿cuál es tu estándar? O mejor dicho, ¿quién es tu estándar? ¿Cómo es que tú llegaste a los estándares que has abrazado ahora? Y si hacemos una serie de preguntas relacionadas con este tema a la gente en las iglesias, rápidamente nos vamos a dar cuenta que muchos no son discípulos. Y que muchos están viviendo bajo su propio estándar, no bajo los estándares del maestro. Es como si no hubiesen leído su Biblia. Es como que no los hubiese amanecido. ¿Son tus estándares demasiado bajos? Y no es bueno cuando en las iglesias predicamos estándares bajos de vida. ¿Y cómo es que se predica eso en las iglesias? Diciéndole a la gente, bueno, somos solamente hombres comunes, que nos esforzamos tratando de hacer lo mejor, pero todos sabemos que vamos a fallarle a Dios, sabemos que vamos a pecar, porque todos pecamos todo el tiempo. Estas palabras lamentablemente se predican desde los púlpitos en las iglesias. Una pregunta, ¿acaso Jesús puso un estándar tan bajo cuando se dirigió a sus discípulos? De ninguna manera. ¿Acaso Jesús dijo que nosotros viviríamos nuestra vida cristiana practicando el pecado y que nunca saldríamos de su dominio? Absolutamente no. Y una de las cosas que Jesús dijo, de las cuales seríamos libres, verdaderamente libres, era del dominio del pecado. Lean Romanos capítulo 6, etc. Entonces, estas son las tradiciones de los hombres que le roban a la iglesia la semejanza a Cristo y que han reemplazado y han invalidado la palabra de Dios en la vida de la gente. Y por eso tenemos que contemplar cuál es el estándar que el Señor Jesús ha establecido para nosotros. Él mismo, su persona. Y todos nosotros vamos a ser juzgados según su estándar, no según el nuestro, ni mucho menos por el del mundo. ¿Cuántos todavía están entusiasmados para ser discípulos de Jesucristo? Muy bien, vamos a Hechos capítulo 17, versículo 31.
Dice, por cuanto ha establecido un día, este es Pablo predicando en el Areópago, en Atenas, el campo de Marte de Atenas, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí se está hablando de juzgar al mundo con justicia, ¿ok? Y el que va a juzgar es el Señor Jesucristo. Entonces Dios el Padre, a través del Señor Jesucristo, va a juzgar al mundo. Esto va a ser hecho a través del que levantó de los muertos. Esto es el primogénito. Esto es nuestro hermano mayor, nuestro maestro. Y seremos juzgados por el estándar establecido por él, ¿no? Entonces es triste, hermanos, que desde los púlpitos a veces se prediquen mentiras, porque se ha dicho que la razón por la cual Jesús vivió una vida sin pecado es porque Él era Dios, porque Él era omnipotente, y que Él operó en la tierra bajo su omnipotencia, bajo su omnipresencia. Y eso simplemente no es cierto, porque Jesús entró en el escenario humano como un hombre para resolver lo que el primer Adán echó a perder. Jesús tenía que resolverlo como el segundo Adán, bajo las mismas condiciones que el primer Adán. Entonces Jesús, cuando se encarnó, y lo que se conoce como el vaciamiento o el autodespojo, la kenosis de Cristo, o sea, Él descendió al cielo, pero operó, nunca dejó de ser Dios. Es imposible que Él deje de ser Dios. Era el verbo todavía, pero estaba operando acá en la tierra, y en la tierra Él fue tentado en todo como nosotros. La Biblia dice, Dios no puede ser tentado, pero Jesús fue tentado como hombre. Entonces Jesús mismo se despojó al venir a este mundo. Entonces dejó de operar en sus atributos divinos para operar en la tierra como un hombre auténtico de la raza humana. Y bajo dicha condición de hombre vivió la vida como la vida que él vivió, la vivió como una prueba para ti y para mí de que podemos vivir la vida de Cristo aquí, ahora, en este mundo. Y ese es el estándar, y bajo ese estándar es que todos seremos juzgados. Entonces no se trata de excusarse y decir, no, que es demasiado alto para ser alcanzado. Se trata, hermanos, de obedecer y seguir el llamado del Señor, porque en el seguirlo a Él de muy cerca es que tú y yo somos transformados. Una pregunta, en los años que tienes de cristiano y de seguidor de Cristo, ¿cuántos de ustedes han experimentado cierto grado de transformación? ¡Wow! Hemos sido bastante cambiados, bastante transformados. Así que, hermanos, no tiren la toalla. Sigamos adelante en este proceso. Porque Romanos 12 nos dice que seamos transformados. Entonces, Romanos 12:2, como hemos visto, nos dice que no nos conformemos a los estándares del mundo, sino más bien que seamos transformados. Entonces, con respecto al conformarse, se está refiriendo al estándar mundano. Pero con respecto al transformarse, se está refiriendo al estándar del primogénito, de nuestro hermano mayor. Entonces tú y yo, en vez de retroceder y conformarnos a este mundo, avanzamos en el proceso de transformación para que nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo, al nivel del Maestro, al estándar del Maestro. Y Jesús vivió en ese alto nivel bajo las mismas condiciones que tú y yo. Él entró en el mismo mundo caído, con el mismo diablo sucio alrededor, las mismas tentaciones, la misma maldición alrededor, la misma gente loca, desquiciada alrededor. Ustedes podrán decir, no, pero todo eso es arcaico. Esos días, en aquel tiempo del Medio Oriente, todo era diferente. Claro, tú dices eso porque tienes tecnología. Entiendo, ¿no? La tecnología cambia, pero las cosas importantes no. Las cosas básicas siguen siendo las mismas. Así que no hay ninguna excusa y tratar de decir que la Biblia es un libro anticuado. No, la Biblia está más actualizada que el periódico de mañana. Lo siento. Así que tú y yo vamos a ser juzgados por ese estándar establecido por el Señor, te guste o no. Entonces lo mejor que podemos hacer tú y yo aquí, ahora y en este mundo es adherirnos a Él y avanzar en nuestro proceso de transformación para que cada día seamos más como Jesús. Entonces vuelvo a decirlo, insisto en esto. Pablo le dice a Timoteo, Pablo le dice a Tito, insiste en estas cosas. Bueno, yo insisto en esto. Tú y yo podemos ser como Jesús. Fuimos llamados a ello, fuimos predestinados a ello.
Entonces, ¿qué es lo que tú vas a escoger como tu estándar? La palabra de Dios que te dice que sujetes tu carne o las tradiciones de los hombres que te facilitan el pecar y te llenan de excusas diciendo, que yo soy solamente un pecador salvo por gracia. ¡No! Tú no eres un pecador, no eres un mero hombre caído. Ahora, aquí, tú eres en ese mundo un hijo de Dios, nacido de nuevo, cambiado en tu interior, con todo el potencial para llegar a ser como el Hijo de Dios Jesucristo. Fuimos pecadores, ya no somos pecadores, somos santos. Tenemos en nuestro espíritu la vida de Dios. Tenemos morando dentro de nosotros al mayor, al bendito Espíritu Santo. Y tenemos un tremendo y glorioso potencial en nosotros. Por eso es triste escuchar cómo en las iglesias se dice, ¿no?, que se espere tan poco de ellos mismos, como si no estuviesen en Cristo, como si no estuviesen interiormente, vitalmente unidos con el Señor. Y han decidido, han escogido vivir en un nivel muy bajo de cristianismo, con estándares muy bajos. Y lamentablemente para muchos de ellos todo eso está bien. Todo ese bajo estándar para ellos es aceptable. Todo allí muchas veces se vuelve permisible, tolerable. Y se han propuesto vivir sus vidas así hasta que el Señor venga. Pero de acuerdo con el Señor Jesucristo, no todo edifica, no todo conviene, no todo es aceptable, no todo es agradable para Dios. Entonces vamos a seguir leyendo las epístolas. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Vamos a Efesios ahora, capítulo 5, versículos 1 y 2. Por tanto, sean imitadores. Otra traducción dice, sigan el ejemplo de Dios como hijos amados. Y anden en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Acá comienza a hablar acerca de caminar en amor. Y quiero decirles que andar en amor es probablemente el mayor indicador de que somos sus discípulos. ¿Y cómo lo sé? Porque Jesús estaba regulando este asunto del discipulado, ¿no? Y él dijo en Juan 13:35 que en esto, y cuando dice en esto, está hablando de un indicador, un marcador leíble, medible, identificable, ¿no? En esto conocerán todos, no solamente los creyentes, también el mundo, conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. O sea, no solo creyentes, está hablando acá acerca de discípulos. O sea, no dice que todos conocerán que son creyentes en mí, no, dice conocerán que son mis discípulos. Entonces, esto significa que tú y yo, como seguidores del Señor, como aprendices de Él, también lo seguimos en el amor y aprendemos a amar como Él ama. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él nos amó y se entregó. Entonces requiere de nosotros para caminar en el amor divino, en el divino fluir, porque ¿cuántos saben que hay amor? El amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Somos la familia de Dios. Entonces, ¿qué hay en nosotros? Es el amor de la familia. Amén. Entonces requiere de nosotros cierta disciplina, cierta entrega y cierto sacrificio, el amar a todos todo el tiempo. Y es cierto, no siempre sentimos amar a los demás. A veces, seguramente, ¿no?, la bestia nos dicta, ahórcalo, ¿no? Pero la bella adentro apacigua nuestras emociones alteradas, ¿no? Y te dice gentilmente, ¿no?, lleva a cabo la acción en obediencia al mandamiento del Señor, pasa por alto la ofensa, ¿no?, y ama, ¿no? Entonces, para caminar en la realidad del amor divino, necesitamos disciplinar nuestras mentes. O sea, ¿qué es lo que, y esto es importante, qué es lo que tú y yo nos permitimos, estoy hablando de estándares, qué es lo que tú y yo nos permitimos pensar acerca de los demás? O sea, tenemos que disciplinar nuestra mente, también nuestra lengua, qué es lo que decimos con respecto a los demás. Y también tenemos que disciplinarnos en nuestras acciones, qué es lo que hacemos con respecto a los demás. Porque, y eso está en el Antiguo Testamento, y ahora que estamos en Cristo, ¿cuánto más lo podemos vivir? En Zacarías, el capítulo 7, el versículo 10 y el capítulo 8, versículo 17, se nos dice lo siguiente. O sea, no opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, pero esa frase, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¡Wow! Este es el estándar de Dios.
Entonces, tú toleras eso en tu vida, en tu mente. O sea, ¿qué estás pensando con respecto a tu hermano o contra tu hermano o a favor de tu hermano? Zacarías 8:17, y ninguno de ustedes piense mal en su corazón contra su prójimo, ni amen el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice el Señor. Entonces, esto me dice a mí que estas cosas no son aceptables ni agradables delante del Señor. O sea que no dan la talla con respecto al estándar establecido por Él. Ahora, volviendo otra vez a Efesios, en el capítulo 5, la primera parte tiene que ver con el amor, el andar en amor del discípulo. Y ese es el aspecto positivo del asunto. Pero hay algo más aquí que tú y yo, como seguidores de Cristo, necesitamos ver, que tiene que ver también con el aspecto negativo. Para eso vamos a ir a Efesios 5:3. Y luego allí se nos dice, pero la inmoralidad sexual, o sea, la fornicación y toda impureza, toda inmundicia o avaricia no se nombren entre ustedes como corresponde o como conviene a santos. Entonces, ¿qué es lo que se nos está diciendo aquí a nosotros que somos discípulos del Señor? Que todas estas cosas listadas acá son simplemente inaceptables delante de Él. Son inaceptables en nuestra vida. Entonces, cuando tú y yo trazamos una línea de separación entre lo que es bueno y lo que es malo, mucha gente de hoy en día nos va a decir, ¿sabes qué? No me prediques acerca de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y luego lo rematan diciendo, Jesús predicó amor y aceptación. ¿Han escuchado esa frase? ¿Que Jesús predicó amor y aceptación? Yo les digo que no. Jesús predicó arrepentimiento. Es más, Jesús enseñó arrepentimiento, Jesús enseñó el temor de Dios y un estilo de vida santo. Y Él mismo dijo, si todos ustedes no se arrepienten, igualmente perecerán. Ahí está en el Evangelio de Lucas. Entonces hay mucha gente en ese mundo que no conoce al Señor y que dicen que Jesús predicó aceptación y son inflexibles al respecto. Bueno, pregúntales, capítulo y versículo. ¿Dónde? ¿Dónde y cuándo Jesús predicó un sermón de aceptación? Porque también te van a decir, bueno, si tú eres cristiano, si tú te llamas cristiano, entonces tienes que aceptarme tal como soy. Bueno, en realidad, no. ¿Te vamos a amar? Claro que sí, porque ahí está el mandamiento del amor, lo acabamos de leer. Tenemos que amar a todos, sin importar, sin importar quién seas, qué hagas, dónde estés, te voy a amar. Pero de ninguna manera vamos a aceptar tus caminos impíos. O sea, todo camino de muerte no lo vamos a aceptar en ellos, ni tampoco en nosotros mismos, porque es inaceptable, porque no es agradable, no da la talla. Entonces, si Jesús es el estándar, entonces hay un montón de cosas que son un subestándar, que son deficientes, que están debajo de la norma del Señor y que por lo tanto son inaceptables, son desagradables. Y es cierto, o sea, Dios no me ha llamado a mí a juzgarlos a ustedes, ni tampoco a que ustedes me juzguen a mí, pero sí hemos sido llamados a juzgarnos a nosotros mismos. Y lo que hacemos es levantar el estándar, que es Cristo Jesús, y comparar el desarrollo, el progreso de nuestras vidas con Él, y cualquier cosa que sea inaceptable, la cortamos de inmediato. Y de eso se trata, ¿no? Entonces, hay formas de pensar, de hablar y de vivir que simplemente son inaceptables a los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque no se ajustan a su estándar, no son según Cristo. Y no está bien que el cristiano abrace un estándar inferior a este, pero eso es lo que muchos creyentes han hecho. Acabamos de leer acá en Efesios 5:3 que la fornicación es inaceptable, que toda inmundicia o impureza es inaceptable, que toda avaricia es inaceptable. Lamentablemente, la gente que ha nacido en el siglo XXI no ha incorporado o han sacado de su diccionario la palabra fornicación. Entonces, para todos ustedes jóvenes que han nacido en el siglo XXI, si no saben lo que es fornicación, se los digo claramente. Fornicar es tener relaciones sexuales con una persona con la cual tú no estás casado en pacto matrimonial. Y así eso sea generalizado, así el mundo lo haga, así la gente se junte y conviva, no está bien. La Biblia lo sigue llamando fornicación.
es totalmente inaceptable delante de Dios y la gente que practica este pecado se está autodestruyendo. O sea, no me digan que el pecado no es una fuerza destructiva, cuando la Biblia lo dice. Si la paga el pecado es la muerte, entonces eso me dice que aún el pecado mata. Entonces lo vuelvo a decir, no debemos permitir que el mundo o los hijos del diablo nos dicten o nos impongan nuestros estándares de vida, porque el mundo cada día los baja más y más. Cada día nuestra sociedad se corrompe más. Entonces estamos viendo que ellos viven como que está bien, en realidad como que es normal, pero no está bien. No está bien ser un hijo del diablo, no está bien vivir en pecado, ser esclavos del pecado, porque esas cosas llevan a la gente al infierno. Y Jesús murió para librarnos de todo ello. Así que, si te digo, ¿no? Te acepto tal como estás, tal como eres, ¿no? Que la pases bien. O sea, ¿cómo le puedes decir eso? No, tú tienes que llevarlo al arrepentimiento. Claro, o sea, Jesús dijo, todo aquel que viene a mí no le echo fuera. ¿Pero para qué viene? ¿Para excusar su pecado? No, porque el que oculta su pecado no prosperará. El que se arrepiente, lo reconoce, se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, cuando Jesús dijo, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera, se refiere a todo aquel que viene a mí con arrepentimiento para confesar mi señorío. Eso es lo que está diciendo. Es para salvación. O sea, tú no puedes venir delante del Señor Jesús y levantar tu pecado, vas a rebotar. Entonces, Jesús, el verbo encarnado, es nuestro estándar. Y cualquiera que ajuste o alinee su vida a ese estándar es un discípulo. Pero el que no lo hace, sencillamente no es un discípulo suyo. Y si no lo hace, entonces no es como él. No se parece a él. Y es triste cuando vemos que hay muchos cristianos que han abrazado un subestándar, un estándar inferior, deficiente, escaso, y han decidido vivir así sus vidas hasta que Cristo retorne. Y no entienden el llamado del Señor, no saben a qué fueron predestinados a ser como Él. Entonces, voy a decir esto, pero es cierto, ¿no? Mientras más seas como Él, mientras más te parezcas a Él, mejor para ti. Gloria a Dios. Cada día que experimentamos transformación, mejoramos. Y cada escalón, cada peldaño, estamos subiendo, estamos ascendiendo. Cada día vivimos plenamente, disfrutamos más de la vida abundante, somos más libres, experimentamos mayor bienestar, mayor bendición y somos mejor usados por Dios, somos más usados por Él. Gracias a Dios por todo esto. Y esto aquí, ahora y en este mundo. Ahora, sigamos en Efesios capítulo 5, el versículo 4. Luego, y la lista continúa. ¿Cuántos de ustedes creen que necesitamos cambiar? ¿Cuánto? Mucho, un montón. Yo el primero. Ahora sigamos viendo algunos de los estándares para el discípulo de Cristo. Efesios 5:4, y acá se los voy a dar en 3 versiones. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Otra traducción dice, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas. Y otra traducción dice, tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. Hermanos, aquí está la lista. Ninguna de estas cosas que pertenecen a esta lista son aceptables delante del Señor. Son agradables delante de Él. Y por eso hace años yo decidí no hablar tonterías que no edifican. Decidí dejar el estándar del mundo y abrazar el estándar del Señor, que es hablar solamente para edificación. Hace años decidí cortar las palabras vanas y necias porque no imparten gracia a los demás. Pero a veces escuchamos y hay algunos predicadores que cuentan unos chistes y hacen unas bromas totalmente inapropiadas. O sea, parece que no se han dado cuenta que están en el ministerio. Porque ese a veces se puede convertir en un hablar indecente, inaceptable. Y nosotros sabemos que hay mucha gente a nuestro alrededor que lo que habla es sencillamente basura.
Hay un lenguaje sucio, vulgar, soez, diabólico, indecente. El hablar de muchos adolescentes es vulgar. 5 palabras, 3 lisuras. Maldicen, desprecian, se burlan, colocan apodos a los demás, los degradan, los denigran, los deshonran. No hay allí ni una pizca de respeto. Tienen un corazón sucio y tienen una boca sucia. Ahora, les hago una pregunta seria. ¿Cuánto valen tus palabras? Porque algunos viven como que son baratas. ¿Cuánto vale una palabra tuya? Y si las valoras, ¿por qué no controlas lo que sale de tu boca? ¿Cómo hablaba el maestro? Cada palabra, cada declaración era cuidadosa, premeditada. Era milimétricamente calculada, con precisión, con propósito. Todo lo que dijo apuntaba a algo concreto. Él no hablaba al aire. Cada palabra fue medida milimétricamente, si se puede decir así. ¿Esto hablar conforme a Cristo? Porque estamos hablando de que tenemos que aferrarnos al estándar del Señor en todo, que es Jesús. Cómo vivimos, qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien. Y por eso, de acuerdo con Efesios 5:4, la inmundicia, las bromas necias e impuras quedan desechadas, son inaceptables. No está bien. Si eso no está bien, entonces, ¿qué cosa es lo que está bien? Salmo 19:14. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables y agradables delante de ti, oh Señor, mi firme e inamovible roca y mi redentor. Ese es el estándar establecido por Dios. Entonces, si tú sigues cayendo en esas cosas una y otra vez, año tras año, década tras década, en esto aún eres bien diferente a Jesús. Esto significa que no te estás disciplinando en lo absoluto. No estás pagando el precio para llegar a ser como Él. Quizás no te interesa. Quizás quieras ser un creyente más. Uno más del montón. Uno promedio. Uno mediocre. Uno parecido más al mundo que a Jesús. O quizás digas que no puedes mejorar. Pero eso es una mentira. Si tú eres creyente, puedes. Y tú puedes dar lo mejor de ti. Hermanos, el Señor merece que le demos lo mejor de nosotros, no lo peor. Él dio lo mejor. Él dio su vida. Y dar lo mejor es estar dispuestos a pagar el precio. ¿Cuánto necesitamos cambiar? Un montón. Vamos a seguir un poquito más. No muy lejos para que no se queden ahí nada más. Efesios capítulo 5. Versículo 5, porque esto lo saben muy bien, que ningún inmoral, ningún fornicario, ningún impuro o inmundo, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Ahora, tenemos que entender que el apóstol Pablo escribió bajo un contexto. Y en el mundo gentil, en el primer siglo, la fornicación era algo normal, era aceptable, era el estándar del paganismo. Entonces, si ustedes son cuidadosos y comienzan a pasar las páginas en las epístolas, se van a dar cuenta, van a notar que Pablo habla en contra de la fornicación en Romanos, en Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, en Tesalonicenses. Muy firmemente en contra de eso. Porque aún había cristianos de trasfondo pagano que estaban atados a eso, que vivían a eso. Eran creyentes que se habían convertido, o sea, personas, pero todavía eran carnales y que aún no eran libres en el área del pecado sexual. Sin embargo, como digo, eran verdaderos creyentes, habían nacido de nuevo, pero tenían fuertes luchas y ataduras en estas áreas. Ahora, ¿qué hubiese ocurrido si uno de ellos, que no pudo avanzar más en el proceso de santificación, se moría? ¿Se iba al cielo o al infierno? Se iba al cielo, por supuesto. Pero en el cielo no iba a recibir ninguna recompensa. Como aquí Pablo dice, ¿no? No tiene herencia en el reino de Cristo ni de Dios. Son salvos como por fuego, dice la Escritura, sin recompensas
en el bema, en el tribunal de Cristo. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren, cuando lleguen al cielo y comparezcan en el tribunal de Cristo, cuántos de ustedes quieren verdaderamente ser recompensados por el Señor? ¿Cuántos quieren oír el bendito, bien hecho, buen siervo y fiel de parte de los labios de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes quieren reinar con el Señor? ¿Cuántos de ustedes quieren formar parte del grupo que el Señor reconoce como vencedores? Porque la Biblia dice 8 veces en Apocalipsis, al que venciere. ¿Cuántos quieren formar parte de ese grupo? Entonces tenemos que apuntar alto, crecer, desarrollarnos hacia el estándar establecido por el Señor. Porque en el cielo, ciertamente todos vamos a brillar como estrellas a la perpetuidad, pero algunos vamos a brillar más que otros. Porque en el cielo no hay socialismo ni comunismo. Las mansiones son diferentes, las recompensas son diferentes. Los que son más fieles y obedientes tendrán más. Pero algunos están apuntando bajo. Están apuntando solamente con el hecho de poder llegar al cielo, ¿no? Pero yo pregunto, si compites, ¿por qué no apuntas a la medalla de oro? O sea, ¿por qué no vas por lo mejor? Solamente tenemos una vida para vivir. No la desperdicies. Jesús es el estándar, quien nos dicta lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto e incorrecto, lo que es aceptable e inaceptable, lo que es agradable y desagradable delante de Dios, lo que es limpio y lo que es inmundo, lo que es santo y lo que es profano. Él es el único estándar que debemos sostener y al cual tenemos que aferrarnos. Y esa es nuestra meta, nuestra misión, nuestro propósito y nuestra búsqueda en la vida. Ser como Él. Ese es el propósito del discipulado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el llamado. Hemos sido llamados, somos participantes del llamamiento santo. Jesús, tú empezaste una buena obra en nosotros y vamos a cooperar contigo. Decidimos hoy dar lo mejor. Vamos a corresponder al amor que tú nos mostraste. Dios muestra su amor por nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando éramos pecadores, Señor, no lo merecíamos, pero tú diste tu vida. Y Señor, ¿cómo no vamos a corresponder a tu amor? Señor, queremos ser como tú. Nuestra vida no tiene ningún significado. Nuestra existencia, separados o aparte de ti, no tiene ningún sentido. Estaríamos huecos, vacíos, sin ningún propósito, confundidos, yendo a la deriva en este universo. Pero gracias, Padre, por levantar delante de nuestros ojos al patrón, al modelo perfecto, a Jesús, a nuestro Maestro. Decidimos avanzar en el proceso. Decidimos ser perfeccionados, transformados, para que podamos convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús. Gracias, Señor. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Todo tiene un inicio. Y si aún no has recibido a Jesús en tu corazón, entonces no es un tiempo para jugar con la eternidad. Un segundo después de muerto, it's too late. Es demasiado tarde. No turning back. No hay marcha atrás. Cuando te amanece que has muerto en tus pecados y desciendes a un lugar oscuro, caliente, donde tú sabes que nunca saldrás de ahí. Y no queremos que ese sea tu futuro. Jesús ha hecho provisión para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y hemos dicho que Jesús predicó arrepentimiento. Dios manda, dice la Escritura, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si no nos arrepentimos, no hay salvación. Claro, Jesús ya proveyó salvación, pero es para aquellos que le obedecen. Y Él nos dice que entremos por la puerta estrecha, creer en Él, por el camino angosto, recibirlo a Él. Si tú quieres tomar la decisión, sea que estés acá en persona o que estés en línea, estás escuchando este mensaje,
Ahí donde estás, de todo corazón, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Sí, de todo corazón. Dios del cielo, reconozco que te necesito. Jesús, acudo a ti. Voy a ti y sé que tú no me echas fuera. Invoco tu nombre. Tu palabra dice que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Te confieso como mi Señor. Me someto bajo tu señorío. Creo que el Padre te resucitó. Y yo recibo ahora el perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. En tu nombre. Amén.